Después que Jesús fue crucificado, los discípulos se fueron retirando de Jerusalén, huyeron de Jerusalén, y algunos se encerraron en las casas por miedo. Sintieron la vida amenazada. Si esto le pasó al Maestro, al que nosotros seguíamos, también nos puede pasar a nosotros. La experiencia de la vida amenazada, una experiencia de profunda inseguridad, de miedo. Como respuesta lógica, uno se defiende. Cuando uno siente temor a perder la vida porque la vida está amenazada, uno se defiende, se resguarda, se guarda, se encierra. Los seres humanos no estamos hechos para eso. Los seres humanos estamos hechos para la libertad, para la convivencia, para andar por la calle, para encontrarnos en la plaza. La vida es el encuentro. Encerrarnos no es vida. Estos días escuché, creo que la Organización Mundial de la Salud proponía cambiar esta manera de hablar de distancia social a distancia física. Me pareció interesante porque no es una cuestión de puro nombre. Nosotros en este tiempo necesitamos tener distancia física, pero no distancia social. Necesitamos separarnos para no contagiarnos por este virus que nos amenaza de muerte. Y está bien la distancia física, pero no está bien la distancia social. No estamos hechos para eso. Jesús resucitado trae la plenitud de vida, la plenitud humana. Y entonces lo que hace justamente es levantarnos con Él. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. El Señor nos levanta, nos da seguridad, seguridad para la vida. Especialmente cuando uno se siente inseguro, amenazado, la presencia viva del Señor nos cambia. El Evangelio que acabamos de proclamar, el Evangelio de Juan, nos cuenta justamente lo que vivió esa comunidad que sentía miedo de muerte y se encerró. Dos cosas me gustaría resaltar. Lo primero es esto que hace Jesús cuando se le presenta a la comunidad. Sus primeras palabras: la paz esté con ustedes. Esto que decimos muchas veces nosotros los sacerdotes en la misa, esta expresión de Jesús: la paz esté con ustedes. La paz, esa palabra que usa Jesús, es una palabra de raíz judía. Nosotros la hemos escuchado muchas veces, el shalom. Es una palabra que no es tranquilidad. Jesús no le dice a la comunidad tranquilícense. Les dice tengan la paz, que es mucho más que la tranquilidad. Jesús no dio la vida para tranquilizarnos. Jesús dio la vida para traer el fuego del Espíritu, que muchas veces, y está bien, nos intranquiliza. A veces la tranquilidad es, de alguna manera, asociarnos a lo superficial, a lo mediocre. Jesús no dio la vida por la tranquilidad, dio la vida por la paz. ¿Qué es esa paz? Es la presencia de Dios, de la totalidad de Dios. Es como si Jesús le dijera a la comunidad que tiene miedo: no tengan miedo, Dios está presente. Dios está vivo. Es verdad, Dios está con nosotros. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice el que viene de la muerte.
Lo dice el que viene de la muerte en cruz. El que en algún momento en la cruz, recitando el Salmo, dice: ¿por qué me abandonaste, Dios? Ahora el resucitado le dice a la comunidad: yo les digo que Dios está. Lo he experimentado en carne propia. Estaba muerto y estoy vivo. El lenguaje de la fe no es un lenguaje fácil y así a mí me resulta difícil hablar a una cámara pensando que muchos de ustedes están escuchando. No es fácil el lenguaje de la fe. Pero me gustaría decirles a algunos de ustedes que sienten la vida amenazada, el miedo, no solamente al virus, el miedo al virus y a todo lo que trajo el virus. Porque algunos tal vez no tienen tanto miedo a la enfermedad, pero sí tienen miedo a lo que va a dejar la enfermedad. A muchos de ustedes seguramente sienten la vida amenazada por el temor a perder el trabajo y lo que significa esto en una familia. A mí me gustaría decirte, querida hermana, querido hermano, la paz está en tu corazón. Sentí la presencia de Dios, de un Dios que está vivo para darte fuerza, para levantar la vida, para que puedas recobrar la esperanza. No es fácil el lenguaje de la fe, pero si en algún momento podés experimentar que Dios está vivo, la seguridad que te da Dios vivo es una seguridad nueva. Y frente a toda inseguridad y todo miedo, la presencia de Dios es como si pisaras sobre roca. Cuando experimentás que Dios es paz, es presencia viva, vital, lo que sentís es que estás pisando sobre roca. No es que la vida se vuelve fácil, no es que la vida cambia por arte de magia. La fe en el Cristo resucitado a veces no te cambia la vida. Lo que te cambia es la fuerza que tenés para enfrentar la vida. Lo segundo que nos dice el Evangelio de Juan es la experiencia de Tomás. Tomás no está en la comunidad cuando se le presenta el Señor y entonces el Señor, paciente, buscador, el otro fin de semana, un domingo, vuelve a la comunidad y ahí está Tomás. Y entonces se le acerca y le dice: mirá, Tomás, acá están mis heridas, los clavos, mi costado, ven y tocá mis heridas. Tomás es uno de los tantos heridos de la vida, uno de los tantos millones heridos de la vida. Si hablamos de heridas, tantas podemos compartir. Pero Tomás está tocado por una herida profunda que es la herida de la desconfianza. Jesús tiene que reavivar la vida de Tomás porque está herido en su desconfianza, que es desesperanza, que es amargura de la vida. Por lo tanto, Jesús tiene que resucitarlo a Tomás. Y lo que hace es invitarlo a tocar sus heridas. Pero déjenme que diga esto. Las heridas de Jesús no son raspones, no son cualquier heridas. No le dice: tocá mis rodillas que cuando me caí me raspé las rodillas. No. Le dice: tocá las heridas que me dejó la cruz. Lo que quiero decir es que las heridas de Jesús son las heridas de Dios, de un Dios apasionado, lleno de misericordia, que no sabe qué hacer para sanar nuestras heridas.
Es el Dios herido de amor, herido de misericordia, herido por la cruz. El Dios que tiene tanta misericordia que toca nuestras heridas con sus heridas. Lo más frágil de nosotros, nuestra pobreza, son sanados por la herida que Dios tiene en su cuerpo. Hoy el Papa Francisco habló de la misericordia de una manera exquisita, como sabe hacerlo. El Papa es un místico, para mi gusto, es un poeta, hace una teología que es poesía muchas veces, y cuando uno lo va leyendo despacito, anímense a leer la homilía de hoy del Papa. El Papa habla de la misericordia de Jesús, que espera a los últimos. Lo esperó a Tomás, esperó a este que no estaba en la comunidad. La misericordia espera a los últimos. Entonces el Papa, que piensa en la pandemia y el después de la pandemia, nos invita a que la humanidad llena de misericordia tenga como Jesús deseos de esperar a los últimos. Que el entusiasmo por un nuevo progreso no deje a los últimos, como Tomás, como tantos heridos de la vida. Y por eso el Papa invita, como decía la primera lectura, es tiempo de eliminar las desigualdades entre nosotros, que tal vez será un gesto de profunda misericordia social. Estamos celebrando que Jesús resucitó y hoy el Señor nos regala la paz, su presencia viva, y nos invita a sanar nuestras heridas tocando las suyas, que es una expresión de la misericordia de Dios. Los invito a poner la vida en manos de Dios una vez más con infinita confianza, especialmente aquellos que sienten la vida amenazada. El Señor está vivo, está con nosotros.